Buenas tardes y bienvenidos a Enlace BC. En esta ocasión iniciaremos con unas cápsulas informativas en donde trataremos de acercar personas de primer nivel que puedan aportarnos conocimientos y experiencias que ayuden al crecimiento de nuestra comunidad. Y comenzaremos con alguien que se ha dedicado 42 años de su vida a la formación de docentes de nivel maestría y doctorado en distintas universidades y centros educativos. Y aquí en Platicando Con tenemos ahora al doctor Rodolfo García García, que sin más preámbulo empezaremos con la primera pregunta. Doctor, ¿considera que la labor de la formación docente en todos los niveles cuenta con egresados listos para trabajar con las nuevas generaciones? Y hablando específicamente de los nativos tecnológicos. Adelante. Antes de dar una respuesta concreta, debo de plantear todo el entramaje teórico que sustenta la formación docente. Con preocupación he visto ya recurrentemente que bastantes personas hablan del paradigma y estoy convencido que la inmensa mayoría de ellos no saben del tamaño o de la dimensión de lo que significa esa palabra. ¿Por qué lo estoy planteando? Porque me hablan de nativos digitales, en fin. Miren, nosotros estamos saliendo ya de un paradigma, no estamos entrando a otro, estamos saliendo del paradigma de lo que nosotros conocemos como posmodernidad en términos de filosofía y literatura. En términos de la ciencia se le conoce como era del conocimiento. En el mundo industrial se le conoce como era postindustrial. En el mundo periodístico se le conoce como posverdad. En fin, cada área disciplinar de la ciencia tiene un nombre para anunciar este paradigma que surge a partir de la década de los 80s. Los primeros teóricos del paradigma planteaban que este iba a durar entre 40 y 50 años, los cuales se están cumpliendo. ¿Qué significa? Significa que los nativos digitales aún no son el otro paradigma, solo son la última explicación de un paradigma que se está agotando. No es un paradigma que fracasó, no es cierto. El paradigma solo está terminando como terminan todos los paradigmas, terminan en contradicciones. El principio básico del paradigma es que cuando un paradigma se cae, todo vuelve a cero. Es el principio teórico. Y eso es lo que está sucediendo. Le voy a dar 3 datos rápidos. 1, el paradigma de la modernidad se cae en los 80s y nosotros vemos los 80s con las grandes transformaciones del mundo. Se cae el muro de Berlín, se acaba la Unión Soviética, se acaba el Partido Único en México, surgen diferentes explicaciones religiosas del cristianismo. En fin, hay una serie de elementos que anunciaban la muerte de la modernidad para entrar a la posmodernidad. Esta posmodernidad nos faltan todavía 2 crisis, ya pasamos 3. La primera, los economistas la conocen como el cisne negro. El cisne negro es la crisis inmobiliaria que vivió Estados Unidos y que tiene que ver con las propiedades de las personas, las propiedades. La segunda es el cisne azul, que fue la respuesta de la naturaleza hace 2 años con el incendio en Australia, el incendio en Brasil, incluso en nuestro estado de Baja California, los 5 municipios tuvimos incendios. O sea, hay una contradicción con la naturaleza. Hoy estamos en el cisne rojo. Es un ataque de la naturaleza al ser humano. Fíjense cómo se fue contra las propiedades, contra la naturaleza y con lo humano. Significa que el paradigma de la posmodernidad está terminando, aún no termina. Los nativos digitales solo son la primera expresión de algo que no conocemos. Nos faltan 2 crisis. Nos falta la crisis económica y la crisis social. ¿Qué significa? Ahora sí, para dar respuesta. Recuerden ustedes que un paradigma tiene el siguiente comportamiento. El paradigma, su primera manifestación es en el arte, pero es una manifestación humana. El paradigma en realidad empieza a cambiar cuando la ciencia descubre un fenómeno en la naturaleza nuevo. Ese descubrimiento de la ciencia lo pasan a los tecnólogos, que inventan aparatos
que luego impactan en la sociedad. Cuando impactan en la sociedad y transforman nuestra vida, es cuando el paradigma empieza a nacer otra vez, no antes. Para que ese escalonamiento se dé, muchos, incluyéndome, nos enseñaron que la filosofía era la madre de todas las ciencias. No es cierto, eso es mentira. La superestructura es la economía. La filosofía solamente tiene explicaciones al momento en el que vive en un modelo económico, no vive en otra parte. Y esa economía tiene dos elementos, que es lo que ahorita me van a entender todo lo de lo digital. Son los modos y los medios de producir las cosas que impactan en la sociedad. Cuando esta economía construye nuevas formas de producir y nuevas maneras de producir cosas, esto da una interpretación diferente a la vida. Después de la filosofía pasa a la sociología, o sea, impacta en la sociedad. Ese impacto en la sociedad impacta en la psicología porque tiene nuevas conductas, y ese impacto se va abajo hasta la pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía es el órgano reproductor ideológico del Estado. Por eso la crisis la vivimos al último nosotros, porque nosotros somos los responsables de clausurar o decirle adiós a un paradigma y construir uno nuevo. Ese fue el problema de competencias, que hay maestros que no me dejarán mentir, que durante años dijeron que trabajaban por competencias y no habían leído competencias. Ese es el problema del paradigma. Bien, nativos digitales. En esta explicación caben ellos. ¿Qué necesita un docente que él mismo sea nativo digital y que trabaje con nativos digitales? Lo primero que van a aprender, que no se enseña todavía hasta que acabe este paradigma. Primero, la tecnología no puede sustituir a lo humano. La tecnología solo es un adjetivo, no es un sustantivo. El sustantivo es el ser humano. Y la tecnología debe de estar al servicio de esos humanos, no al revés. Bauman lo plantea con mucha claridad. Una sociedad líquida, amor líquido, en fin, ética, por ejemplo, que lo estoy leyendo ahorita. Entonces, ese es un primer principio. Los docentes nativos digitales lo primero que tienen que regresar es a reconocer que las máquinas deben de servirnos a los humanos, no nosotros a las máquinas. Segundo elemento, el nativo digital se ha aislado de la comunidad humana. ¿Por qué? Porque interactúa con un aparato que es eso nada más, es un aparato, y se ha alejado de la comunicación humana. Hay un texto que aclara muy bien esto, que es de los 90s, que habla del Homo videns y el Homo sapiens. Esa es la diferencia. Nosotros debemos de utilizar la tecnología para que nos ayude a formar ciudadanos, seres humanos. La tecnología no tiene sentimientos, no tiene amor, no tiene cariño, no tiene nada de eso, que es lo que nos caracteriza a nosotros los humanos. Recuerden que nosotros somos gremiales, vivimos en un gremio de humanos, y esta pandemia que nos ha recluido, eso es lo que nos está recordando, cómo convivir con nuestros semejantes. La tecnología lo que ha hecho es individualizar al individuo. ¿Qué quiere decir? Alejarlo del resto de la sociedad. Y solo lo virtual es lo que vale. El mundo no es así. Les voy a dar un caso concreto. Una cosa es un instrumento, otra cosa es una herramienta y otra cosa es quien lo opera. Voy a poner dos ejemplos para los nativos digitales. Uno ordinario. Tú tienes una guitarra y es un instrumento. Pero, ¿qué herramientas necesitas para tocar la guitarra? Las manos. Pero, ¿y si yo soy un cero en inteligencia musical? Pues por más bonita y bien hecha que esté la guitarra, por mejores manos que tenga, si no tengo la inteligencia musical, no me sirve ni el instrumento ni las herramientas. Ahí está el docente, ahí está el ser humano que debe de saber. Recuerden, una cosa son los qué y otra cosa son los cómo. Los qué es la ciencia. Nosotros los docentes no hacemos ciencia, pero sí hacemos los cómo, que es la didáctica, es la manera de hacer llegar y que esas herramientas sirvan para el instrumento. Si el docente tiene buenas manos musicales,
pues por más que la guitarra esté viejita y las cuerdas sueltas, pues va a tocar bien, o cuando menos no va a tocar tan mal como yo la tocaría. Ese es en caso ordinario. En el caso de la docencia de los nativos digitales es la misma. Nosotros tenemos instrumentos educativos, que es el Plan Nacional de Desarrollo del país, el Plan Nacional de Educación del país, tenemos los programas, pero necesita construir las herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Las planeaciones didácticas. O sea, ¿cómo le hago para que se cumpla lo que el Estado me pide que aprenda la gente? Si yo tengo un buen instrumento y tengo buenas herramientas, pero tengo un pésimo ejecutante, pues no va a servir y voy a echar a perder a los alumnos. En cambio, si tengo instrumentos y herramientas medianamente aceptables y tengo un buen ejecutante, pues lo que estoy haciendo es formar al sujeto. Eso es lo interesante de los nativos digitales. Manejan muy bien la tecnología, pero manejan el cómo facilitar el conocimiento. Eso es lo que debe dar la formación docente digital. ¿De qué te sirve en el mejor de los sentidos? Porque tienes un buen instrumento. Aquí está la computadora. Tienes buenas herramientas. Sí, son todas aquellos, ¿cómo le llaman ustedes? Aplicaciones. Pero si yo no sé usar las aplicaciones de ese instrumento, pues los voy a meter al Facebook, pues, en vez de meterlos a las TICs, a las TACs o a las TEPs. Entonces, eso es lo importante de la formación de los nativos digitales como docentes y cómo desarrollar eso en los nativos digitales alumnos. Yo no puedo, como nativo digital, descansar toda mi vida laboral en una máquina. Requiero el face to face con el alumno. Requiero no olvidarme que es un sujeto que vive en un entorno social, que tiene crisis, o que tiene aciertos, o que quiere platicar cosas, en fin. Esa es la parte humana. Les recuerdo, Sabater lo dice con puntualidad. Nosotros nacemos como ser humano, pero nos humaniza la humanidad con la que nos humanizamos. ¿Qué quiere decir? Nosotros sí nacemos como seres humanos, pero somos lo que somos por el entorno social y familiar en el que vivimos. Y el docente es parte de esa familia del alumno. Se pasa un buen número de horas con él, platicando, discutiendo, peleándose, lo que ustedes quieran, pero está con él. Y la máquina eso no lo puede hacer, ¿eh? Solo es un adjetivo del sustantivo, en términos de español, pues. Muchas gracias, doctor. Y recuerden que estaremos liberando una de las preguntas cada día. Van a ser 5 en total. Terminamos hasta el viernes. Y aprovechando para recordarles también nuestro curso de certificación en ECO 217 para instructores con validez ante la red Conocer de la Secretaría del Trabajo. Aquí les pongo la información. Cualquier cosa, ahí están los datos de contacto. Nos vemos mañana.